Sí, ahí estoy yo comiéndome un hot dog en Manhattan. Y bueno, podría hablarles de tantas cosas en este video. Podríamos conversar sobre la vida, sobre Latinoamérica y las cosas que nos hacen huir de ahí. Podría ponerme a filosofar y creerme que tengo la verdad absoluta sobre cómo vivir, pero en lugar de eso, voy a hacer como siempre hago y les hablaré de la parte linda de todo esto, de lo que vale la pena vivir y lo que en mi experiencia se ha vuelto mi propio secreto para ser feliz. Y ser feliz no es fácil. Pasamos todo el tiempo buscándolo, pero la mayoría de las veces ni siquiera sabemos lo que es. A veces no tenemos ni idea de a dónde vamos y nos encontramos con obstáculos que, aunque no lo notemos, nos abren caminos nuevos. Un camino que nunca miramos, pero que sentimos que cada vez que caminamos hacia él, somos un team más felices. Nos sentimos llenos, orgullosos, nos acercamos cada vez más a la persona que queremos ser y el lugar donde queremos estar. Hay varias formas de ser feliz. Para algunos es tener mucho dinero. Pues con mucho dinero puedes darle todo a aquellos que tienes cerca, ¿verdad? Podrías obtener todo lo que quieres. Podrías sencillamente no trabajar más nunca y dedicar todo tu tiempo a lo que sea tu propósito. Y eso es válido. Creo que sí hay mucha felicidad en la independencia y en el poder que te ofrece tener mucho dinero. Para otros la felicidad es lujuria. O sea, cada vez que sientes el aliento de esa persona sobre tu piel, cada vez que sientes olor, cada vez que las manos se te entrecruzan con las de ella, cada vez que miras sus ojos, mientras llega al lugar donde solo tú la sabes llevar. Y también creo en esa felicidad. He sido víctima varias veces de cómo la persona correcta hace que tu tiempo pase volando y que caigas dormido en sus brazos sin proponértelo siquiera. Eso se llama paz. Y sí, también es felicidad. Pero, ¿qué es la felicidad para mí? Pues para mí la felicidad es fácil. La comida. La comida que se hace con todo lo que se tiene, la que se hace con todo lo que se sabe y con lo mejor que se puede dar, la que no se duda cuando se sirve porque no está hecha con instinto ni con talento, sino con esfuerzo, con lo mejor que has reunido, con lo que tu experiencia y tus conocimientos durante toda tu vida te han dado y que hoy, sabiendo que estás dando el 100% de ti, lo estás compartiendo con otros, para que a través de ella sientan tu pasión, tu motivación, tus sueños, los años que has tenido de sacrificio y de estudio, tu tiempo mientras seleccionabas los mejores ingredientes para eso que les estás sirviendo. La comida se ha vuelto el centro de mis días. Lo primero que pienso al despertar es qué comeré hoy. ¿Cuál es de las opciones que puedo permitirme la que más feliz me va a hacer? Pienso en cosas que quiero enseñarle a las personas que quiero, en ver sus caras cuando prueben esto. Pienso cuando tengo una cita en cómo se sentirá ella cuando pruebe mi plato favorito o cuándo será el momento adecuado para presentarle mi mejor restaurante. La comida ha estado en todos lados este último año, pero si miro para atrás puedo ver que en realidad siempre ha estado ahí. Cuando ves en tu vida puedes sentir aún esa sopita de pollo que tu mamá y tu abuelita te hacían cuando te enfermabas. Puedes aún oler el aceite con el ajo por las mañanas antes de irte para la escuela. El pan tostado con la mantequilla que te hacían en la casa de aquella novia cuando apenas tenías 13 añitos. Puedes cerrar los ojos y recordarte, sin esforzarte mucho, que siempre pedías cosas empanadas cuando te invitaban a salir. O una pizza, porque bueno, ¿a quién no le gusta la pizza? Pero puedes incluso ver más allá y recordarte aquel cerdo asado de ese fin de año que tú sabes, que quizás no para los demás, pero para ti te hizo oír el cielo y comer hasta que la grasa te obligó a parar. La comida siempre ha estado. Catalizador de reuniones familiares, ingrediente estrella de las citas, el lenguaje universal y definitivamente el más fácil de aprender. Subliminalmente, la comida siempre te ha hecho feliz y tú ni siquiera lo sabías. Hace un año hice mi primer video y mi vida hoy es tan diferente que aún hay días donde tengo que sentarme y convencerme a mí mismo de que este fue el camino que elegí. Desde que lo elegí, desde que la comida se volvió el centro de mi vida, no hay un solo día en el que no sea feliz al menos unos minutos. Soy de La Habana, un lugar que poco a poco ha ido construyendo una gastronomía propia, heredando de todos lados, tratando de adaptar lo que tenemos a lo que queremos dar. Un lugar con muchos contrastes, donde los conceptos aún siguen difusos y cada quien solo intenta crear algo a como se pueda.
Pero en medio de este mar de intentos, la nueva gastronomía cubana destaca, una sólida, que poco a poco ha ido haciéndose hueco y que ha hecho que hoy en La Habana los cubanos podamos disfrutar de platos que hace años atrás eran imposibles. Esta gastronomía está sustentada en los inmigrantes, que han vuelto a su tierra a invertir lo que han ganado en otras tierras y han creado y creado. A veces han creado más de lo que se supone crearían. Dejo Cuba no porque no sea feliz. Soy muy feliz en mi Habana. Cada mañana despierto y es una aventura nueva. Lugares por descubrir, personas por conocer, oportunidades de crear, respeto, cariño, un futuro que cada día parecía más y más cercano a la felicidad. Dejo Cuba porque quiero sentarme en un restaurante con 3 estrellas Michelin. Quiero comer comida callejera en Tokio. Quiero saber lo que hay más allá. Quiero saber hasta dónde pueden llegar mis sueños. Sueños que hoy en día ni siquiera conozco que tengo. Quiero probar esos ingredientes que solo están en temporada 3 o 4 semanas al año. Y sobre todo, quiero poder conducir a muchas personas por este camino que he descubierto y que sean tan felices como lo he sido yo. La vida parece larga, pero se va demasiado rápido cuando te sientas y piensas que hoy va a ser otro día en que no serás feliz. El secreto es fácil. Hay que vivir cada día pensando que cada sensación que vas a tener es la última vez que la vas a tener. Cada voz que escucharás no la volverás a escuchar jamás. Esas manos que tocarás hoy, mañana no querrán que las toques de nuevo. Ese olor que disfrutas no lo volverás a tener cerca. Y si hoy fuera tu último día en la tierra, pregúntate, ¿he sido feliz? Dejo Cuba y no sé si estoy triste o si estoy feliz. Pero sé que este es el camino que se me ha puesto. Sé que este es el camino que estoy feliz de transitar. Y sé que lo que viene a partir de ahora va a ser mejor que lo que había. No sé lo que voy a hacer, no sé en qué voy a trabajar, no sé cómo voy a vivir aquí, si como rico o como pobre. Pero lo que sé es que donde quiera que caiga, donde quiera que esté, mi filosofía va a ser la misma. Trabajar duro y comer rico. Bienvenidos a una nueva etapa en mi vida. Bienvenidos a Nueva York. New York.